Porque cayó Tenochtitlan, porque se creyeron el mito que les impusieron. Hey, bienvenidos, Tlazocamati. Gracias por estar aquí. Este es un disque podcast by un tal Choc. Yo soy un tal Choc. Y pues esta noche vamos a estar hablando un poco de justo ese tema, ¿no? De la caída de Tenochtitlan. Y quiero hacerlo como a mi modo. Justo partiendo de esto, ¿no? Este disque podcast lo voy a transmitir en YouTube. A ver qué tal. Es porque acá estoy pautando, ¿no? Entonces, que valga un poquito más la pena. Me juego súper mal, no se ve la pantalla completa, está súper raro, pero bueno. Entonces, voy a estar hablando un poquito de este tema, justo porque la semana pasada, el 13 de agosto, se conmemoró este suceso de la caída de Tenochtitlan, México Tenochtitlan, hace 500 años. Entonces, bueno, según yo, voy a ir evadiendo todo el tema político, porque justo no quiero hablar del evento como tal. Entonces, pues claro que hubiera sido mucho mejor hacer este podcast el 13 de agosto, que era la fecha, ¿no? Pero bueno, ya saben, procrastinación y así. No sé si haya una palabra en náhuatl para procrastinar. Lo voy a consultar con las voces. Entonces, pero bueno, ya que no lo logré el 13, había pensado grabarlo el 23, porque justo hay una anécdota que más que una anécdota es como un comentario castroso de los que se pelean, ¿no? O sea, saben, de los fandoms encontrados. Entonces, el fandom de los mexicas, de los tenochcas, hacen como que esta acotación, ¿no? De ese tema del 13 y el 23 de agosto. Que pues es como, o sea, es interesante, es como anecdótico el tema de que eventualmente, si había notado la fecha, ya saben que esto de los guiones no es lo mío. Pero bueno, ¿no? Estamos hablando de 1521. El caso es que años después, sí, me va a atormentar lo de la fecha. Vamos a decir que en 1580, es decir, cuando llegan, cuando pasa esta fecha, se regía por el calendario juliano. Entonces, había como que hay como unos desfasamientos, ¿no? Porque, ya saben. Entonces, hubo una reforma, un cisma vaticano, para ajustarlo a el calendario gregoriano, que es el con el que vivimos. No porque sea el mejor, sino porque es el que hay. Y lo que se encuentra es que hay 10 días más bien se tenía que ajustar 10 días para que cuadrara bien, para que funcionara de acuerdo a lo que habían estipulado con este tema de los años bisiestos y todo ese show, ¿no? Entonces, lo que hicieron en ese año, después de pues, todo lo que implica hacer un movimiento de esa magnitud, fue que en octubre se comieron esos 10 días, así tal cual. Una fecha era no sé, el 10 de octubre, y al siguiente día pues ya era el 21. Entonces, como que se comieron 10 días, sí. Mis acordeones chafas. Todo esto que estoy diciendo está muy errado, pero bueno, esa es la idea general, ¿no?
Entonces, bueno, los del fandom de los mexicas, dicen que eso lo descubrieron gracias a los, pues a los sacerdotes de aquí. Entonces, pues, posiblemente, ¿no? Pero pues no tiene tanta necesidad de mencionarlo. Pero entonces justo hay esta variación. O sea, es decir, la situación ante eso es que si bien fue un movimiento de parte de la autoridad en ese momento de ajustar por 10 días, había ya un documento que pues que era testimonio de ese ajuste. Si no pasaría como pues como si nada, ¿no? O sea, simplemente se robaron 10 días y ya, no pasó nada. Entonces es decir, esa fecha, un acontecimiento que tiene la misma magnitud en este continente que en el otro continente, eh, como que pone en paralelo la historia, ¿no? Y permite este juego, ¿no? Y es como no sé, es como mi debraye de por qué la historia, por qué me gusta la historia. Pues justo por eso, creo que es esa búsqueda de estos paralelismos, de estas consonancias en diferentes puntos para ver si es que están contando una misma historia, porque pues es la necesidad que tenemos, ¿no? De que sea toda una misma historia. Yo creo en realidad que pues más bien, pues sí, son muchas historias, no es un solo guión, son varios guioncitos que de repente se encuentran por azares, pero nada más. Pero justo pues sí, este encuentro de estos dos continentes que se veían aislados, no se habían, o sea, vamos, no se entendían como parte de una misma cosa. Fue este encuentro y todo lo que involucró y que cambió, literal cambió el mundo, ¿no? A partir de ahí. Entonces es una fecha bastante interesante en realidad. Este, sí, pues sí, es que es una historia que se cuenta durante varios años, ¿no? Entonces, sí nos han hecho menciones en los últimos años, es decir, 2019, 20, este año 21, como de cómo fue sucediendo, cómo llegaron, luego cómo se encontraron y luego todo lo que pasó, de este tema de la noche triste o la Paquiyowali, como noche feliz, no sé, para los que tengan o quieran entrar en ese tema de esa noche que, pero pues no sé si dan cuenta, le están dando un poco más de peso a ese tipo de acontecimientos. Entonces dicen para politiquerías, eso es lo malo, pero pues al final de cuentas, es, pues no sé, es el buen pretexto para hablar de esas cosas, ¿no? Entonces, lo que nos estás diciendo es que aquí, a- adelantito de mi casa, digamos, digo, no veo tan cerca, pero pues, no sé, a una hora de mi casa, este, pues hubo un suceso histórico que cambió el mundo, ¿no? Y, y del cual en realidad no somos parte, porque pues, nosotros, o sea, nadie vivo tiene absolutamente nada que ver con eso que pasó, más que vivir con sus consecuencias, ¿no? Y quién tendrá la verdad de qué pasó o no pasó, pues es algo que tenemos que descubrir de alguna forma, ¿no? Y pues llegamos a eso, digo, por qué abordarlo. Entonces, mi postulado es que la historia de México, y pues la historia en general, pues es un anime que su final no le gustó a su fandom. El final de un anime que no le gustó a su fandom. Entonces, pues sí, porque al final, no sé, digo, en México tenemos este gusto, esta fascinación por festejar o conmemorar cosas que terminaron súper mal. Entonces, pues, digo, conmemoramos esto, la independencia, la revolución, o sea, todas esas cosas que terminaron súper mal, las conmemoramos. Y digo, para no poner un ejemplo específico como una batalla con el nombre de un estado que pues, terminó en perder una guerra, ¿no? Pero pues se conmemora que pues ese se ganó y pues yo creo que pues, está bien, ¿no? Ese es cada fandom
puede decidir desde dónde cuenta su anime. Entonces, lo que quería un poco, digo, creo que acá no tengo bueno, más bien sí, pero no me quiero super extender porque creo que esos podcasts de 1 hora 40, no están siendo demasiado escuchados, entonces sí quiero sintetizar un poco. Entonces me voy a ir así como por tiempos. Entonces pues justo, ¿no? Tenemos que el postulado es eso. Hay un anime que se llama La historia de México, por decirlo de una forma, la historia de lo que sucedió en la cuenca de México los últimos 2000 años. Y y que se enfoca muchísimo en lo que pasó hace 500 pues, pero, o sea, no sé, como que obvia todo el resto, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que escuché un montón de conferencias, se oye como que, ay, güey, escucha conferencias, el güey, no, pero pues es lo que hay en YouTube, ¿no? Ese tipo de conferencias, esas pláticas, conversatorios sobre el tema. Participé en uno muy interesante, pero pues mi micrófono no quiso que participara más activamente. A lo mejor no tenía algo muy sensato que decir en ese momento y solamente iba a ser el oso y mi micrófono me rescató de ello. Pero bueno, todos han abordado como que ese tema, ¿no? Hacer una pequeña narrativa de los sucesos importantes. Y yo lo que quiero es un poco platicarlo. Digo, es justo lo que hacen todos, ¿no? O sea, tratar de familiarizarlo, hacer esta especie de divulgación, digo, sin mayor afán que eso, hacer un poquito una divulgación de lo que más o menos he ido encontrando. Justo eso es lo que decía, que no es una sola historia, o sea, no es algo que se cuente nada más, o sea, que haya una verdad, la historia es posverdad. Saludos a los historiadores que me escuchen, una disculpa. La historia es posverdad y sí es cíclica. Y pues no es que así sea, pues es que más bien así la vamos haciendo. Entonces, eh, el, el tema es que pues hay un montón de versiones y un montón de enfoques. O sea, hay un enfoque por cada persona que estuvo, o se enteró, o, o, o divulgó un acontecimiento. Entonces, la música. Así, debo recordar que la música creo que no se está escuchando demasiado en la grabación, pero bueno. Em, Entonces, pues, la historia de México es básicamente y hermosamente una historia que es la de la humanidad misma, que es la de la migración. Entonces, porque pues empieza por todos lados, ¿no? Digo, los muy clavados en el fandom van a decir que no, que salimos de la Tierra, que salimos de ese chico Mostock, aunque sea posterior a documentos anteriores que no reconocían absolutamente nada que tuviera que ver con este tema del Chico Mostock, de las 7 cuevas, la cual es una cosmovisión súper interesante y súper aterrizada y súper valiosa, pero pues no, para que pensemos que salimos así, nacimos así de cuevas. Sí, porque en realidad sí nacimos de cuevas, ¿no? Pero no se refiere a eso. Entonces, bueno, el fandom, sí, no quiero usar esos términos de indigenista e hispanista, quiero evitar incluso politizar en ese sentido, pero bueno, el fandom, ¿no? No sé, de los mexicas, por alguna razón, niegan que se haya llegado por esta peregrinación que conocemos históricamente, que sale de África y sube por Asia y cruza el estrecho de Bering y baja por toda América, ¿no? Entonces, pues, no sé, creo que les parece poco admirable ese recorrido porque lo pueden sintetizar de tan forma sencilla, o es por el tema de que implica que no sé, de donde quiera que estemos, nuestros antepasados vienen del norte y pues eso por alguna razón es malo, ¿no? Entonces son como todas eh, esos conflictos históricos y culturales con los que cargamos, ¿no? Pero pues sí, no pasa nada, o sea, la verdad es que la gente se ha estado moviendo por el mundo hace pues
varios años, algunos añitos, ¿no? Entonces, justo lo que... Y es extraño porque estas cosmovisiones que hay un montón, cada pueblo tiene una cosmovisión, cada cultura va creando sus mitos y va dándose sentido a través de estos. Entonces, pues sí, tenemos que hay una migración natural del norte, tierras más frías, más áridas, hacia pues lo que se entendería como supuesto que sería el sur y cómo van llegando, ¿no? A final de cuentas, estamos en lo que es una cuenca, una composición de montañas que crean una barrera natural donde en medio, pues supongo que hace miles de años estaba completamente lleno como un lago. Si es que no sé, o sea, eso sí no lo sé perfectamente, pero el caso es que, pues sí, es un lago que se ha ido drenando durante miles de años hasta pues, la ciudad que tenemos, ¿no? Y justamente el tema es eso, son las migraciones. Entonces, para pensarlo así, chilangocentristamente, como todo el mundo, cada ser que ha habitado y pisado esta tierra tiene esa natural predisposición de llegar hacia este valle, a esta cuenca mexicana. Entonces, sí, o sea, el mundo está para que vengan aquí al ombligo de la luna, ¿no? Ese es pues es bastante real, pero pues es como una visión de este fandom, este, extremista sobre el tema, ¿no? De algunos, ¿no? La verdad, otros piensan que los mexicas inventaron el fuego y por eso todo lo que pasó, ¿no? O sea, entonces, porque no sé, hay un pensamiento logarítmico en el que vas asumiendo los miles de años y los vas recorriendo, ¿no? Entonces como que se van haciendo, se van estrechando los tiempos a lo largo de este tiempo. Pero de lo que, no sé, justo la arqueología, porque hay gente que dedica su vida a pensar esas cosas, lo que encuentra es eso, pues es como, o sea, ellos saben y parten del supuesto de que pues, no es una sola historia y que no, y que estas similitudes no necesariamente tiene que ser una coincidencia, pero se puede explicar de otras formas que no necesariamente impliquen un entramado común en el que juega todo el mundo a la misma historia, ¿no? Para que todos los africanos llegaran a la CDMX. Entonces, ellos encuentran, bueno, encontraron y han recopilado, según dicen, porque pues a mí no me consta en realidad, o sea, pero pues yo les creo, como todos creemos en la ciencia, aunque no tengamos forma de comprobarla. Pero bueno, entonces yo le creo a los arqueólogos porque pues, son gente muy seria. Y pues encuentran estos vestigios de estas migraciones naturales, ¿no? Desde hace muchos miles de años. Pero lo que encuentran en un principio, o sea, como ya algo que puedan llamar cultura o una agrupación grande, creo que, o sea, no sé, o sea, creo que la forma que tienen es como por número de personas, pero bueno, ya cuando pueden hablar de algo como una cultura, pues es la cultura olmeca, ¿no? Entonces, por eso llamada la cultura madre. No es como que sean los primeros seres humanos que caminaron por esta tierra, sino que son los primeros que se organizaron, porque así funciona el mundo. Si no te organizas, no existes. Entonces, los, este, estos olmecas son los primeros que presentan esta organización y por qué se hacen mucho más, o sea, por qué se les encuentra en muchos lugares, porque pues eran comerciantes, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, este, pues acá pues, había el comercio, ¿no? Desde un principio. Básicamente de la costa hacia adentro y hacia distintos lugares. Y a través del comercio pues iban comunicando, porque no venían en esta intención, o sea, no venían civilizando. Básicamente pues era en desplazamientos comerciales para el comercio, para el intercambio y pues ir haciendo estas rutas y pueblos asentándose en las cercanías de estas rutas o rutas diseñadas en las cercanías de los pueblos justamente para abarcar, ¿no? Mucho más y conocer mucho más.
En- entonces, estos olmecas pues salen de simplificar demasiado, pero pues vamos a decir Veracruz, porque aparte es interesante cómo se va replicando eso. Pero digamos que salen, o sea, eh, empiezan a surgir, o los vestigios que han encontrado más antiguos, pues los ubican en esta zona de la costa del Golfo de México, ¿no? Y pues sus migraciones naturales porque pues anduvieron por todo el continente básicamente pues porque pudieron, ¿no? Porque en todos lados había para dónde vender y el sol sale para todos. Entonces, naturalmente supongo que fueron tanto promoviendo su propia cultura como recopilando o incluso constituyendo su cultura de acuerdo a lo que fueron recopilando por todo el recorrido del territorio, ¿no? Entonces, en una de estas, unos miles no, bueno, no creo que miles, pero no creo que más de 1000, pero años después, se empezaron a asentar de manera muy pues, evidente en la zona del Ajusco. Entonces, como que cercano a ya, o sea, como que son los primeros vestigios de los primeros asentamientos cercanos a ya la cuenca de México como tal, ¿no? O sí, o el Anáhuac. Pero eso es otro video que aquí ya está por ahí. Entonces, una vez que se sientan en esta parte del Ajusco, pues empiezan este comercio y empiezan a adentrarse desde esta zona donde, por lo que se entiende, ya hay asentamientos, porque si no, ¿para qué había comerciantes ahí? O sea, bueno, este, ese es mi yo en marketing, ¿no? Pero entiendo como que se empezó a hacer como que hacia esa zona, empezaron a crear estos asentamientos y empezaron pues a través del comercio a crear organizaciones y estructuras de organización y a crear estas civilizaciones. Es que justo lo que escuché en un conversatorio hace poco, pues es que obviamente son muy importantes las palabras, entonces esta distinción así de culturas, civilizaciones, o sea, cada palabra tiene un porqué y pues me daré mucho a la tarea de investigarlo y usarlas apropiadamente, pero ahora mismo creo que las usaré así, pues así como vayan saliendo y ya veremos, ¿no? Como ha estado en este podcast. Entonces, uno de estos uno de los asentamientos más importantes fue en Cuicuilco, al sur de la Ciudad de México, muy asociado con este tema del volcán, del Chitle, ¿no? Porque la simplificación de todo el tema es como que estaban en Cuicuilco y tenían como ya un gran asentamiento y luego pues el volcán hizo erupción y tuvieron, o sea, como que ahí los devastó. Lo que se dice como que ya un poco más clavado es que, pues no, justamente eh, ellos tenían como, ay, tenían como uno de sus principales señores a Huehueteotl Xiuhtecutli, que es el Huehueteotl es el viejo dios o la vieja energía. Xiuhtecutli, Tecutli es señor y Xiu es como fuego, entonces la vieja energía del señor de fuego de la vieja energía o el viejo señor de fuego de la energía de fuego, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, pues, si tenían como dios a un señor del fuego, al cual representaban como una persona que en sus espaldas tenía una vasija, donde se entiende que ponían fuego, pues posiblemente si tenían como que visibilidad de este tema de los volcanes, ¿no? Entonces, pues lo que dice justo es eso, que pues se movieron de ahí porque pues, ya, porque el tema de los volcanes se iba a poner interesante y se fueron moviendo. Y pues sí, mucha parte de su asentamiento, de su cultura y de todos sus restos, pues quedó sepultado bajo la lava, ¿no? No quiero decir una tontería, según yo eso es el Pedregal ahora, pero pues por favor, no estoy tan seguro. Entonces, pues bueno, ahí qué es lo que sigue, pues nuevamente la historia de la humanidad, el peregrinar.
Entonces, nuevamente simplificando y sintetizando un montón, pues digamos que de Cuihuilco se pasaron a Teotihuacán. Teotihuacán, que por lo que, o sea, justo lo que se dice mucho de Teotihuacán es que no hay demasiada información. Entonces, todas son como asunciones. Sí, perdón, justo quería también acotar que tenían como señora Xiuhtecutli, pero también ya hay rastros y vestigios y registros de que tenían como señor también a Tlaloc, ¿no? Porque, pues, entonces, porque ¿qué veían? Volcanes. ¿Y qué más pasaba? Llovía. ¿Y qué pasaba? Se inundaba. Entonces, pues, así medio le pedían a sus señores que no los asolaran tanto, ¿no? Y justo la técnica las técnicas que utilizaron fue lo que los hizo crecer como civilización, pues tienen estos basamentos circulares, los cuales son muy chidos. Creo que ahorita siguen cerrados. La verdad es que, según yo, hasta donde yo vi, lo cerró Mancera y ya no volvieron a abrir esa zona arqueológica. El museíto, la verdad, estaba súper sencillo, pero no sé, o sea, es como, aquí a la vista de todos, hay años mucho más atrás de historia, ¿no? Pero pues bueno, está muy interesante, estaba muy cool ir a ese lugar. Pero bueno, eh, entonces bueno, en Cuicuilco ya se tenía por señora a Tlaloc y a Xiuhtecutli, y en Teotihuacán pues se tiene a Tlaloc, no tanto a Xiuhtecutli, y se incorpora Quetzalcóatl o, o una deidad serpiente, que como que es lo más como evidente, ¿no? De Teotihuacán. Digo, además de sus basamentos del Sol y de la Luna, y cómo están orientadas de acuerdo al perdón, de acuerdo a las estrellas, de acuerdo a los rumbos cardenales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo que se puede prácticamente concluir, lo que prácticamente concluyen los arqueólogos, es que pues era una cosmópolis. Hasta incluso hay los que se aventuran a decir que no se puede hablar de que haya sido una cultura como tal, sino pues sí una ciudad que congregaba a varias, pues no sé, yo igual, perdón nuevamente, creo que por el comercio era un centro de comercio muy, muy interesante y que se, no sé, digo, ya eso ya es entrar como en todas las investigaciones que se ha habido, de la forma de organización que se tenía, pero pues ahí se ha encontrado que hay, digamos que estos barrios, por así llamarlos, tanto mayas como de partes de más al norte, o sea, es decir, era donde se congregaban todos bueno, muchas civilizaciones, ¿no? Entonces pues era como, pues sí, como ir al centro de una ciudad a hacer comercio, ¿no? Y habitar en las cercanías. Entonces, digo, y esto igual es sintetizar demasiado, porque pues no es como que estaba Teotihuacán y lo demás no existía, pues o sea, las culturas del resto pues seguían en su proceso natural. Estos olmecas bueno, en su expansión, o sea, lo que se dice naturalmente es que son los que resultaron después en todos estos asentamientos que hoy entendemos como una sola cosa, como una cultura maya, lo cual también los arqueólogos dicen que pues, no está bien entenderlo como, o sea, que no fue solo una cultura maya, que es como decir que cuando llegaron los españoles solo había mexicas, pero pues así no. Entonces, para hacia aquel lado no le he entrado muchísimo hacia lo maya, es como lo que me reservo para más adelante. Este, pero bueno, lo que digo, justo avanzando hacia donde quiero llegar y no debrayarme, sí, porque quería no tardarme. Pero bueno, después lo que dicen, no entienden por qué de repente se salieron de Teotihuacán, pues yo creo que igual, pues este bonito fenómeno de la migración, este, mm, nadie podría descartar
pues estas acumulaciones de poder y simplemente abandonaron y se replegaron hacia sus centros, hacia otros centros culturales, cosas, temas climatológicos. Otra cosa que se dice muchísimo es este tema de las migraciones de gente del norte, entre los cuales se empieza a contar este tema de los chichimecas, ¿no? Y digo, lo estoy sintetizando muchísimo. Justo al hacerlo, caigo en errores que me gustaría profundizar, pero bueno, eh, en este afán de tener una historia lineal, dicen, bueno, pues es que entonces estaban los teotihuacanos y luego pues los toltecas como que llegaron, invadieron Teotihuacán, se quedaron con, así, ya con la resaca y terminaron por destruirlo y luego se fueron y fundaron como que varios asentamientos, uno de ellos Tolán, Tula, y de ahí ya lo que entendemos como la toltequidad, ¿no? Entonces, pues esa es una romantización de la historia, obviamente, que pues como que sí podría que haya pasado así, pero pues es como para hacerlo fácil, para hacerlo cotidiano para la gente, ¿no? Entonces, eh, el tema es que ahí empieza algo, es que como tenemos un poco más de información, se hacen muchísimas más asunciones, ¿no? Entonces, sí, entonces asumimos que todos los toltecas eran lo mismo. Lo que sucede es que este tema o sea, se les asocia como toltecas porque seguían esas enseñanzas y esto de la toltequidad. Ellos mismos, como la toltequidad, englobaban todo el conocimiento que se había ido acumulando y que se podía encontrar andando y conociendo y reconociendo todo el territorio del Anáhuac, ¿no? Este, y, y a medida que se iban nutriendo de información y de conocimiento, se hacían toltecas, o sea, es decir, un tolteca era un hombre culto, por así llamarlo. Y de cualquier forma, ellos se asumían como digamos, una estancia, una situación anterior, como los chichimecas, en este sentido pues sí, de los nómadas, del peregrinar, de andar para conseguir este conocimiento, que es el que buscan para convertirse finalmente en toltecas, señores cultos. Entonces es un estado digo, esto es igual, o sea, ya es asunción mía, ¿no? Sin que implique algo malo, simplemente decir que los toltecas eran personas asentadas en una ciudad y en una tolán que viene de la agrupación es decir, de palos, ¿no? O sea, de cercar un territorio. Ese es un tolán. Entonces, o sea, es decir, de ahí viene, pero pues, o sea, de lo que habla es de una ciudad, un asentamiento social, con poder, y con autonomía y con poder económico, ¿no? El resto pues andaba por el Anáhuac en busca de conocimiento. Entonces, pero todo esto, por lo digo, obviamente no tenemos, o sea, documentos, registros oficiales para asegurar esto que se dice, ¿no? Este, pero justo ya, o sea, a donde se llega es a la siguiente etapa, porque lo que sucede, digo, y seguramente hay muchísima información al respecto de los toltecas o de los asentamientos que se entienden como que conformaron esta cultura tolteca, pero la verdad es que está muy viciada esa información por todo este tema del fandom de la toltequidad, que son los que se quieren separar del fandom de los mexicas, pero que también caen de repente como en los mismos ciertos vicios, pero que lo plantean como algo un poco más, pues más espiritual. Y esto hace que de repente rayen en este tema del New Age y entonces los puristas se pongan demasiado intensos. La verdad es que tienen pues un abordaje hacia estos temas muy, muy interesante, muy lindo y justo hablan de esta comunión de conocimientos, ¿no? Y digo, por partir desde ese planteamiento que hablan del tolteca, de un chichimeca,
que fue andar todo el Anáhuac, no Anáhuac comprendido como un punto jerárquico, sino como una fractalización, una tierra rodeada de agua, que puede ser del tamaño del planeta o del tamaño de nosotros mismos, de nuestro corazón, una chispa de fuego rodeada por agua y tierra. Entonces, tienen como que estos temas muy, pues sí, muy de mucha cosmovisión, que es como lo que se aborda en ese canal, desde otro tema, justo no clavándome en caer en un fandom u otro, pero justo lo que dicen es eso, se salió al mundo nuestra cultura chichimeca, se salió al mundo, se salió a andar al mundo, a conocerlo, y la información vino hacia esa persona culta y no se limita a lo de esta tierra. Entonces, pues lo combinan muchísimo, hacen muchísimos sincretismos, algunos, o algunos ni siquiera lo notan. Este, y por eso son también medio criticados. También hay unos muy clavados de los dos lados, pero el, como que lo que se dice pues es, a final de cuentas, todo este tema de la Tolán, de la Tula, también es un pasado mítico para otra cultura. O sea, es la, pues sí, o sea, es la versión de un anime, de un fandom en específico, ¿no? Es el fanfic de, de un fandom. En este caso ya más acercándose hacia acá, hacia las primeras culturas asentadas en esta cuenca de México, pero no las primeras, porque las primeras justo de las que ya hablamos, pero las que empiezan a tener bastante poder. Entonces lo que habla este pueblo nómada chichimeca que de repente se va organizando en el camino, va creciendo, y se va conviviendo para apoyarse y crecer. Llegan en este peregrinar estas llamadas tribus nahuas, eh, llegando de las zonas más altas y de otras zonas, ¿no? Digo, para no hablar de norte, porque no era como ese tema, en realidad se entendía que venían de todos lados. Y se empezaron a congregar hasta que llegaron juntos, liderados por Xolotl, a lo que eventualmente fue Tenayuca, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue ya sentarse ahí, organizarse, entenderse como estas 7 tribus nahuas, que el problema es que nunca las apunto porque según yo ya me las sé, pero ahorita pues, no van a salir, ¿no? Pero bueno, entonces, digamos que en Tenayuca están lo que eventualmente serán los Acolhuas, este, mm, los Tecpanecas, los Ochimilcas, los, sí, no, todos ellos. Entonces, pero pues el imperio, la Toltecayot, es que no, pues más bien el Toltecayot es la cultura, se me olvidó ahorita cómo se llamaba su imperio, una disculpa, pero pues su señor es el Chichimecatecutli, ¿no? Entonces es el señor de los chichimecas, entonces de los toltecas chichimecas, entonces es el que va a gobernar a las personas dentro de ese Tolán que están fundando como Tenayuca en este imperio Acolhua, de los Colhuas, de una de estas tribus, abanderado de Xolotl, hijo de... Ajá, sí, no, ya no me acuerdo. Pero bueno, también, o sea, es su líder moral que tiene un pasado histórico, ¿no? Porque tiene un pasado legendario que se supone que es hijo de dioses, ya sabemos. Entonces, el tema es que, pues, de ahí, de ese Xolotl, pues empieza pues la descendencia, ¿no? Y todo lo que, pero pues digamos que es la misma familia y ya como que para siempre. Este, entonces, pues sí, efectivamente el imperialismo nos lo trajeron de Europa, es hecho aquí en México, entonces, pues empezaban con estas costumbres, ¿no? Entonces, pues ya formaron su imperio, eh, y empezaron a entenderse
como estos hombres de cultura que venían de un peregrinar chichimeca. Entonces empezaron a hacer estas cosmovisiones y estos mitos fundacionales que dieran un sentido más sofisticado o más agradable o más conmemorable para darse poder, ¿no? Entonces, igual aquí hay muchísima información a partir de aquí. Muchísima información que yo no me sé toda, ¿no? O sea, ¿yo qué? Yo soy ingeniero en inteligencia de mercados, y escritor, y Twitter, y y un tal Choc. Pero bueno, entonces aquí hay muchísima información y pues obviamente hay muchísimas versiones, ¿no? Y pues cada quien habla como le fue en la feria. Pero el abordaje que voy a hacer en esta simplificación, pues es esta parte en que están asentados en Tenayuca. Pero de repente en esas expansiones, porque pues, seguían queriendo andar el mundo para obtener todo su conocimiento, llegaron a una zona, pues que hoy conocemos como Texcoco. En ese momento todavía no se llamaba Texcoco, pero pues estaba por esa zona del lago de Texcoco, ¿no? Entonces llegaron y dijeron, oigan, ¿ya vieron qué de algodón hay aquí? O sea, está impresionante, ¿no? Entonces, digo, y ya está dentro de lo que entendemos como el territorio, ¿no? Entonces básicamente es nuestro. Pero sí está muy intenso este tema de sacar el algodón de aquí, llevarlo allá a nuestro tolán y luego procesarlo y luego irlo a vender a todos lados, ¿no? O sea, entonces vamos a optimizar este sistema y vamos a mudar el imperio para acá. Entonces, pues eso parece, ¿no? Pues está súper interesante, ¿no? Obviamente, vamos a llevar la sociedad a donde está pues la materia para hacer crecer la civilización. Pero pues no faltaba quien decía, ¿cómo crees que vamos a dejar esta tierra que nos proveyó nuestro abuelo Xolotl? Y creo que sí, fue en tiempos literal, era su abuelo o bisabuelo, o sea, unas generaciones antes. Así no podemos abandonar aquí. Entonces dice, bueno, ¿sabes qué, hermano? Lo que vamos a hacer, pues es que yo me voy a ir allá a fundar a hacer una atolán muy, muy bonita, que funcione en comunicación, y te voy a encargar que te quedes aquí despachando Tenayuca. Ah, claro que sí, porque pues era su hermano, ¿no? Perdón también por las inexactitudes. Es una invitación para que lean varia bibliografía que voy a dejar. Pero bueno, no me acuerdo si yo era su hermano o su tío. El caso pues que sucede, pues este compa se va bien tranquilo allá a Texcoco, ¿no? Con su feria y su palenque, a fundar allá, y pues no se da cuenta que pues acá le estaban desplazando el changarro. Entonces dijo, no, pues como ven allá a su Chichimecatecutli, que dijo que abandonó aquí, a la primera que pudo se fue de Tenayuca y se fue a fundar otra cosa. Entonces yo creo que ella no quiere ser el Chichimecatecutli, entonces ahora voy a ser yo. Y pues temazo, ¿no? O sea, Game of Thrones, que queda para muy buenos libros y yo he encontrado muy pocos. Pero bueno. Entonces, digamos que aparte, o sea, justo. O sea, llegaron, no es que ahí Texcoco era una tierra libre, así sola, sin mayor tema. No, había asentamientos, había gente viviendo ahí, y lo que hizo Chichimecatecutli fue llegar, avasallar, eliminar y expropiese, ¿no? Entonces, lo que hizo su tío, hermano, primo, que se quedó despachando en Tenayuca, pues fue pasarle dinerito a los dinerito y armas a los locales para que se defendieran, ¿no? Y fuera más complicado fundar este tolán nuevo allá en Texcoco. Pues tal que también
nada que festejar, le salió mal a este pobre, nuevo Chichimecatecutli, que solo decía que tenía el mismo derecho que el otro joven. Por eso es lo que siento que es su tío, pero bueno. Es que de repente de ahí la historia se pone fractal y se empieza a parecer un montón, ¿no? Entonces lo que sucede es que pues regresa, o sea, se está fundando allá el Tolán en Texcoco, pero pues sí regresa y sí pone en orden y sí básicamente exilia a a, a- a este intento, al Chichimecatecutli legítimo, y pues allá con su hijo, ¿no? Y lo manda a, a un señorío que ya le habían dado, que era el señorío de Azcapotzalco. Que, o sea, donde estaba Azcapotzalco ya había, pues, ya había registros de olmecas desde la época de o sea, de Cuicuilco, ¿no? Que es pues básicamente como 1000 años antes. No, 1000 años, pero bueno, ustedes saben a qué me refiero. Pero muchísimos años antes, ¿no? Entonces lo que sucedió fue que cuando llegaron a Tenayuca y empezaron a expandir, pues empezaron a avasallar a los que ya estaban asentados. Entonces, pues sí, medio se echaron ahí a los olmecas, este, y se combinaron también, o sea, digo, tampoco eran ingleses, este, pero justo eso. eh, entonces replegaron a Azcapotzalco, a este Chichimecatecutli legítimo, con su hijito, de nombre Tezosomoc, que pues ya después la historia va a decir que pues es el buenazo, ¿no? O sea, es ese es el gobernante bueno que ha tenido esta tierra, ¿no? Y, y es ahí donde aparecen ya, o sea, pero pues bueno, o sea, ¿qué es lo que sucede? Tezosomoc va a tomar por la fuerza. Sí, es que aquí entra, sí, aquí entra otra vez el ¿qué les cuento primero, no? Pero bueno, entonces Tezosomoc es un niño que se va, que vive frustrado porque su papá está frustrado porque le quitaron porque no le funcionó su maravilloso plan de bajarle el changarro a su primo, sobrino, nieto, tío, no sé, me acuerdo que era hermano, este, y pues lo mandaron exiliado a Azcapotzalco, que pues no era nada despreciable, ¿no? Pues era o sea, era otro señorío con bastante poder. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues va creciendo ahí Tezosomoc, tiene sus diferencias con su tío primo, el Chichimecatecutli, a quien pues, le debe todo, todo el respeto, ¿no? Y tiene muchísimos más problemas con su hijo, o sea, el que es su sobrino primo. Ahí es donde, una disculpa, ¿no? Leí hace tiempito esos libros, que igual son romantizaciones, son opiniones sobre lo que pudo o no pudo haber pasado de acuerdo a los registros que sí se tienen, porque pues no hay forma de que digan, pues mira, aquí tenemos una Moshli que dice que Tezosomoc y su tío primo, nah, cero. Entonces, pero pues es una buena forma de darle sentido a lo que pasa después. Entonces lo que sucede es que, sí, Tezosomoc va, va creciendo, eventualmente heredará el señorío y se convertirá en el Tecutli de Azcapotzalco, siempre rindiéndole muy buenos tributos a su familiar en Texcoco. Y, y eventualmente cuando se muere su tío primo y queda su joven hijo, pues ¿qué es lo que hace? Pues invade. Entonces, lo que sucede es que vamos a poner en suspenso al Imperio Acolhua y el imperio se va a mudar a Azcapotzalco y va a quedar en manos de Tezosomoc, que gobernará con puño de hierro y que se expandirá y que creará un frágil equilibrio entre todos los pueblos, que para nada se entendían como una sola cosa. Se entendían bajo el vasallaje del imperio Acolhua y reconocían a Tezosomoc como su Chichimecatecutli, pero cada uno tenía su Tlatoani y pues eran como que autónomos, eran como una bonita federación que pagaba tributo. Y todo bien, no todos, no todos estaban tan ok.
Había unos que pues como normalmente se querían como medir su fuerza, pero pues Tezozómoc era duro. Y una de las cosas que tenía Tezozómoc de su lado era que él fue el que, el que les puso a disposición los terrenitos donde ahorita tenemos pues la catedral, por ejemplo, tenemos el bonito museo y bueno, les proveyó de ese bonito terrenito, les dio un mito fundacional para que dejaran de ser estos peregrinos que habían venido de ningún lado y de todos lados al mismo tiempo. Los incorporó a esta narrativa de venir de un lugar mitológico y antiguo, Aztlán Shikomostoc, que ellos ya habían adoptado, ¿no? Entonces fue como, bueno, eso va a pasar después, ¿no? Pero bueno, ya dejó que se asentaran acá los mexicas. En realidad estos mexicas tenochcas fueron los que ayudaron a que Tezosomoc le quitara el imperio a a su tío primo. Es que sí, si me empiezo a distraer para acordarme bien de los nombres, me voy a ir 3 horas. Pero bueno, lo que sucede en una de esas cosas de casualidades que pasan en la vida, que es lo que ya platiqué en un podcast anterior, aunque no está publicado aquí en YouTube donde estoy haciendo esto, y ya voy a apurar para no expandirme muchísimo. Este, y pues lo que sucedió fue que, es que sucedieron muchísimas cosas, es que sí es un Game of Thrones súper interesante en ese sentido, ¿no? Pero pues Tezuzomo que sabía que era mejor tener a estos mexicas tenochcas ocupados en rendirle tributo a ellos y ser básicamente su policía, y sus matones a sueldo, o no a sueldo, ni siquiera, ¿no? Este era como que su brazo armado y pues al mismo tiempo parecía natural. Y la situación que tenía es que había invadido todo Texcoco, lo tenían tributado, pero estaba prófugo de su control, un poco por su propia voluntad, porque pues era su familia, básicamente. Este, su sobrino nieto, eh, el coyote hambriento, Nezahualcóyotl. Entonces pues era así como ya saben, como esas historias de el príncipe legítimo del imperio. Entonces bueno, es igual. Entonces quedamos que íbamos a simplificar muchísimo y una disculpa por los brincos en tiempo que voy a dar. Pero pues lo que sucedió, y es para... O sea, lo que vamos viendo es como el traidor termina traicionado, se celebra lo que luego termina muy mal. Entonces, digamos que una de las cosas a mencionar es que esta forma, estas costumbres mm, de los tenochcas, de los mexicas, incluso es que ese tema de Tlatelolco se dividió después, pero pues ya se entendían como los Tlatelulcas y los tenochcas. Entonces, lo que sucedió fue que el imperio fue tan dominante por parte de Tezosomoc que empezó a tener todo tipo de resistencias. Y siempre ante la amenaza de haber otro heredero legítimo, porque pues, lo que decía, o sea, seguían siendo la misma descendencia, era la misma familia, ¿no? La que gobernaba y la que podría gobernar en todo caso, y así fue hasta que cayeron el 13 de agosto de 1521, y un poquito después, o mucho después. Pero justo lo que pasó fue que eventualmente Tesosomoc murió y quedó su hijo Mashtla, y y como empezó, o sea, como tenía una idea, según él, de todos los errores y todas las cosas que había hecho mal
su padre, entre ellas, perdonar a su primo sobrino, Nezahualcóyotl, pues decide como que arreglar ese tipo de errorcitos, ¿no? Y entonces empieza como que, o sea, empiezan otro Game of Thrones, entre los cuales echan a Chimalpopoca, que era un Tlatoani recién electo, de los Tenochcas. Entonces, bueno, pues hace toda la guerra, al parecer con la bonita intención de que se, ¿cómo se dice? Se entronice al legítimo heredero del imperio Acolhua, el Coyote Hambriento. Y digo, ahí entran en el juego pues toda esta familia real, ¿no? En este caso Moctezuma Ilhuicamina y su hermano gemelo Tlacaelel. Entonces, uno de estos otros mitos fundacionales, ya recordamos que Tenochtitlan es una isla, ¿no? Entonces, en esta guerra, en este enfrentamiento con los tecpanecas de Azcapotzalco, en este caso Maxtla, pues los tenían rodeados, ¿no? Entonces, los tenían sitiados en su isla de México, Tenochtitlan, y uno de estos mitos fundacionales o relatos históricos es que este joven Tlacaelel tuvo la audacia de poder salir de ese sitio, evitarlo y llegar así con sus aliados. O sea, hizo todo ese recorrido heroico que después va a ser Hernán Cortés, juntando gente para derrocar a los Tenochcas. Se lo aventó idealmente, según lo que se cuenta, Tlacaelel reuniendo gente para derrocar a Maxtla y posicionar a Nezahualcóyotl. Y como que ahí el plot twist al final es que, bueno, ya que derrotan a Maxtla y ya que está todo, ya que parece que ahora sí va a venir este gobierno legítimo de, del coyote sediento, y pues, digo, de acuerdo a lo que se quiera ver, ¿no? O sea, y la verdad es que es como que la versión que me gusta a mí más, este tema del Tlacaelel, este, eh, maquiavélico, pues son medio contemporáneos ahora que lo pienso. No, no es cierto, perdón. Sí, no, no, hay unos 100 añitos, ¿no? O no, bueno, pero bueno, justo lo que dices eso, le dicen a Nezahualcóyotl, oye, pues sí, fíjate que pues sí parece que tú eres el legítimo heredero, pero no conquistaste, o sea, no derrocaste al imperio tú solo, ¿sabes? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a dividir el imperio en tres, o sea, para que no sea como que hay eh, tú y nosotros, no, vamos a tener una tercera vía, un tercer poder que ahí lleve el peso junto con nosotros. Y así nos lo vamos a hacer, pero pues básicamente esa era una forma de bloquear todo. Entonces, de apropiarse el poder sin ostentarlo directamente, ¿no? Entonces ahí es donde podemos ver uno de los movimientos, o sea, digo, es como justo, podríamos celebrar esta audacia, esta sagacidad, esta inteligencia para hacerse, luego de ser los inmigrantes apestados, pues ser el centro del imperio, ¿no? Pues la verdad es que era bastante interesante, pero lo que es de admirar es que estos mexicas tenochcas lo hicieron chingón. No cometieron los errores que después cometerían muchos otros hasta el día de hoy. Es que no dijeron, no, 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 vamos, todo está mal, vamos a empezar ahorita todo y voy a improvisar a ver lo que se me va ocurriendo, sino dijeron, oye, pues es que si hay un imperio bien establecido, ya tiene sus lazos, ya tiene sus alianzas, porque pues era súper importante, o sea, tampoco era como que todos votaron unánimemente porque ahora gobernaran los Tenochcas, los Acolhuas y los, este,
y los de Tlacopan. Bueno, es que se va acercando a la hora del reloj y ya quiero sintetizar, pero espero que no se corte. No, no se corta. Entonces, entienden que el poder está organizado de tal forma que es muy delicado y que todas esas alianzas se tienen que ir forjando con el tiempo y con el peso de, de las tradiciones. Y ellos pues a final de cuentas hasta antier pues eran nadie, ¿no? Entonces lo que hicieron fue ir viendo cómo estaba la onda, que gobierne acá que dice que es el legítimo, y luego poco a poco, ahí es donde la historia da un salto extraño, porque parece como que se acaban Nezahualcóyotl y de repente ya todo se muda a Tenochtitlan, ¿no? Hay muchísimas cosas en medio, y es ahí donde empieza como que toda esa historia de los tlatoanis, de esa línea, de Moctezuma y Ilhuicamina, ay, ya me hubiera sino como Pichtli, pues, no, o sea, lo que ya se acerca, o sea, los 100 años previos a a que cayera este imperio, ¿no? Entonces, ajá, entonces ya llevo una hora hablando de esto, a lo que iba a llegar. Pero bueno, justo, como que acercándolo ya hacia el final. Pues sí, es el final de un anime que no le gustó a su fandom, eh, porque empieza desde ahí, empieza a decir, ah, bueno, pues, cuando te van contando la historia de los mexicas, desde que son así conocidos como los aztecas, porque sí, o sea, sí hay un punto histórico, no tan exacto, pero pues digamos que para hacerlo así, súper coloquial, son aztecas en tanto están peregrinando. Ya cuando se les da un asentamiento, que ahorita justo no recuerdo si fue en el momento de llegar a Chapultepec o en el momento de llegar a Coatepec, cuando su sacerdote, eh, Huitzilopochtli, en voz de su dios Huitzilopochtli, eh, que no era sino el conocimiento de sus ancestros, muy cotidianamente representado por la osamenta de los sacerdotes anteriores, sacerdotes consagrados a Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, digo, ahí es donde como que ese detallito, entonces, porque es como Huitzilopochtli dijo, no, ahora van a ser mexicas. No, es un tema, ¿cómo se dice? Ritual que tiene que ver con sus sacerdotes. Entonces, dice, ahora van a ser mexicas y esta deidad de Huitzilopochtli es de alguna forma ascendida a Meshi. Entonces, de ahí el que sean el pueblo de Meshi, del sol, ¿no? Entonces, de ahí que sean mexicanos, sí, desde muchísimo antes de todo. Entonces, sí hay mexicanos desde hace muchísimo. Y bueno, Tenochtitlan porque eventualmente se asentaron en Tenochtitlan. Entonces, es ahí como esa diferencia. Entonces, muchas veces cuando dicen, no, pues es que hablan de algo mitológico de los aztecas, pues no es tan incorrecto, porque todo lo que sea mitológico respecto a la cultura mexica, de México, Tenochtitlan, pues sí cae en el tema pues del mito y cae del lado de los aztecas. Pero pues tampoco es como que sea así, sino, o sea, a final de cuentas, en una recopilación de todas las culturas con las que se encontraron a lo largo de su peregrinar, no como si fueran un solo grupo que vino de un punto a un punto B, sino de todo el recorrido y todo pues no sé, el tour de su fandom. Entonces, pero pues es justo ver eso, o sea, en qué nos enfocamos, o sea, para quién fue bueno. Creo que, no sé, creo que no fue bueno para los pequeños asentamientos humanos que había en la zona y que fueron avasallados por aquellos que tenían ambiciones de tener un bonito imperio de gente culta, tolteca, ¿no? Entonces, y pues lo que siguió en lo subsecuente, o sea, así fue la expansión de cada
asentamiento territorial que tuviera ostentar un poder. Los conocemos porque tuvieron poder y tuvieron un poder porque avasallaron su entorno. Entonces, pues sí, como bueno, pues no, o sea, está padre como admirarlos por un montón de cosas, pero pues no perder de vista, que parten de un proceso que en este momento histórico se está cuestionando. Entonces, no se trata nada más de no ver las cosas con los lentes del día de hoy, sino sí, de eso se trata la historia, de analizar hacia atrás, donde pudieron haber estado los errores sensibles y no replicarlos en estos tiempos, ¿no? Entonces, lo que iba es eventualmente a, a estos mexicas. Pues estos mexicas caen de la forma que hicieron caer al imperio detrás de ellos, que fue resultado de hacer caer a un imperio anterior a ellos, resultado de hacer caer un imperio anterior a ellos, resultado de abanderarse en un pasado histórico de, de un, pues sí, o sea, de este derecho divino, muchas veces o siempre justificado por asociaciones, pues sí, religiosas. Y, y en ese sentido, sí, digo, no es criticar como criticar todo por criticar, ¿no? Pero no sé, o sea, no extra romanticemos. Es muy padre y muy, incluso muy, pues tiene muchísima esta oportunidad de romantizarlo, de combinar el mito con, con los huecos que hay en los registros temporales que sí tenemos, pero entender como que todos estos procesos, ¿no? Algo que digo, y abordado desde donde quien lo quiera abordar. Eh, a mí me pareció muy, muy interesante. Cuando yo me acerqué a todo este tema de lo prehispánico, lo primero que hice fue rechazar a los aztecas, porque justo eso, porque me di cuenta así de, ¿por qué admiramos o sea, perdón, traía también ese tema tanto hispanista, o sea, no, sino más bien había tenido esos acercamientos a esa información y decía, pues sí tiene razón, o sea, ¿por qué queremos admirar a todo este tema de un imperio que obviamente llegó a serlo oprimiendo al resto, ¿no? Digo, rebuscando en la historia, pues digo, no se, ¿cómo se dice? No se niega, sino que se confirma el hecho de que, pues, como cualquier imperio, se hizo a la fuerza. Pero bueno, pues yo tenía este tema y me peleaba con los aztecas, ¿no? Pero mi forma de pelearme con los aztecas, digo, antes de reconocer y entender sobre el tema de Mexica, por eso me refiero, y para eso me refiero a ellos como aztecas, ¿no? A ese punto. Antes, o sea, mi forma de dialogar fue eso, fue investigar de su historia y y ver qué tanto yo tenía la razón y qué tanto no. Obviamente no es que yo tuviera la razón en absoluto, sino que me abrió como que ese panorama. Entonces, al que mi postura fuera el justificarlo, digo justificarlo, no, el cuestionarlos en todo momento, y como hoy en mi proceso personal trae estos temas con la luna y estas energías acá, y me encuentro que básicamente los aztecas despedazaron a su luna, así porque pues era de, pues está padre, quería acercarme a esto, bueno, ¿qué, qué otros mitos hay respecto a la luna? Porque ya había, digo, ya había tenido este acercamiento de sí, porque esos son nombres que tengo todo el tiempo en la mente, pero cuando estoy grabando se me olvida, ¿no? De Nanahuatzin ah, y el que es la luna. Bueno. Y entonces de repente veo que ya acercándose a la parte mexica, despedazaron a su luna, en su mito fundacional, en que la luna, Coyolxauhqui, es una diosa mala que quiere matar a su mamá para evitar que nazca Huitzilopochtli, ¿no?
Entonces digo, aparte de que en ese momento me estaba cuestionando profundamente por qué ese mito se parecía a otros mitos y cómo había posibilidad de que fuera una tropicalización, un sincretismo involuntario o la creatividad de algún frailecillo creativo, propositivo. En- y pues era de, ¿qué, o sea, por qué aquí, en esta cultura de mi país, la luna es la mala? Digo, ya luego vi, ahí fue cuando empecé a ver toda la opresión que se hacía sistemáticamente por estructuras patriarcales en la historia para decir casi siempre que las deidades femeninas eran las malas y que solo el sol vencería por ser una energía masculina. En esos cuestionamientos, pues bueno, para mí era como, bueno, y estos aztecas, mexicas, eh, desmembrando y despedazando a la pobre luna. Entonces, ahí me peleo con ese concepto. Eh, Luego cuando vas al templo mayor y ves el monolito, es impresionante y es hermoso, ¿no? Y pues sí, ves como que estas rupturas. Y es muy interesante porque justo lo ves desde un segundo piso y lo van iluminando. Entonces te ven como, o sea, perdón, obviamente es por eso, como si fuera la luna, como si fueran sus fases, te van iluminando ciertas partes hasta que ya llegas a la parte en que está llena la luna y ves el monolito completamente iluminado y, y iluminado en el sentido de que también tiene colores, los colores que se reconocen como los que le eran originales, ¿no? Se entiende que este monolito se encontraba a los pies pues sí, del Templo Mayor, porque el mito fundacional era esto que nace en Coatepet, Huitzilopochtli, y pelea con su hermana Coyolxauhqui y con los Censohuiznahuas, los 400, las estrellas. Obviamente todo eso tiene un significado, casi casi poético, ¿no? Entonces, pero el tema es que la desmembra y la tira, hacia abajo del cerro, ¿no? Del Coatepec. Y yace al fondo. Entonces ahí está representando al, al- a Huitzilopochtli. Espero no haber dicho Quetzalcóatl a lo largo de esto. Si es una disculpa, es Huitzilopochtli. eh, Venciendo a su hermana. Entonces es el sol venciendo a la noche. Y de un solo golpe, de un solo brillo, de un solo halo de luz, eliminando a las estrellas y a la luna para hacer la luz del día, ¿no? Eso es de lo que habla. La Tierra pariendo al Sol y y la luna y las estrellas siendo los malos de la película que quieren evitar que nazca el Sol. Entonces, y sobre todo porque de repente me... mejor no voy a decir eso. Sí, un comentario muy estúpido que leí al respecto. Pero entonces para mí era como de, bueno, no, es que yo no me funciona este tema de la luna como la mala de la película. Entonces, eso me llevó como que a sacar como que muchísimas otras conclusiones. Entonces, justo en esta conmemoración del 13 de agosto, uno de los emblemas principales en estos adornos en el centro de la Ciudad de México era esta imagen de la Coyolxauhqui no desmembrada. Entonces, a mí me pareció muy, muy, básicamente para mí era ¿cómo se dice? Un reconciliarme con ese tema, como que, mira, pues también o sea, para mí era un resignificar la figura. Y me parecía muy interesante como que mostrar esta vez a la luna, eh, pues no sé, integrada a la cultura. Me parecía muy, muy, muy padre, porque estaba la luna y alrededor Quetzalcóatl. Entonces, y de repente salieron nuevamente los puristas, los del fandom de los mexicas. Entonces decían que era un agravio así imperdonable retratar a la Coyolxauhqui no desmembrada, porque rompía con el mito fundacional. Y así de, güey, ¿quién te paga
porque perpetúes ese mito fundacional. Porque en todo caso, otra cosa que para mí me significa, digo ya como entrándole a esa situación, es es la imposición de de una creencia, en este caso a una deidad solar, como Meshi o Huitzilopochtli, sobre las culturas ya existentes en un territorio. Entonces, digo, no tanto como o sea, como que ese monolito haya sido destruido específicamente, sino que se le representaba roto como un haber, pues sí, pasado por sobre estas culturas. Y entonces cuando ves que históricamente pues eso se hizo muchísimo, esta opresión a los cultos lunares, a los cultos más femeninos, a los cultos no, pues de otro tipo de organización social y religiosa, eh, pues creo que habla de, o sea, creo que perpetúa estos temas que se están cuestionando. Entonces ahí mi tema y o sea, no sé, para mí me pareció súper interesante. Era un guiño que no estaba como muy a la vista de todos. La verdad creo que de los muchos comentarios que vi respecto a los adornos y todo, casi nadie prestaba atención a este tema de la Koyoshauki, lo cual también para mí resultó interesante, pero para mí sí representa eso, o sea, como este resignificar y esta apertura y este poder por fin avanzar a lo que dice básicamente nuestra Constitución en su artículo segundo, que somos una nación con composición pluricultural y multifandom. Lo de multifandom obviamente no dice en la Constitución, pero debería, este, porque justo es eso, o sea, ¿a quién le damos la razón? ¿Quién, digo, vamos, no se hizo el debate que me hubiera gustado que se hiciera, o sea, porque así como, qué bueno que te diste cuenta tú y otro clavado, pero nadie más peló su tema, sobre todo porque se puso pro vida el güey, y bueno, pero bueno, ya voy a llamar, sí, a bajar. Eh, entonces sí, se propone una nación con composición pluricultural y multifandom, es decir, que respete el proceder de los otros fandom, entender que habitamos un mismo espacio y que ha sido así por muchos años y que muchos años ha llegado a convivencia, pero también muchos años ha habido muchísima guerra y que no empecemos o no perpetuemos, no repliquemos estos discursos de pues sí, de intolerancia, o sea, es muy interesante y es muy rico el debate y se abren y al parecer se están abriendo muchísimos espacios para este tipo de discusiones y debates, pero pues hay que entrarle y pero es que tenemos esta necesidad cultural de compartir nuestro conocimiento poniendo un cague a cualquiera que no tenga el mismo conocimiento que tenemos, ¿no? Y eso pone muchísimas barreras. Y, y pues eso, o sea, como pudieron ver, no soy ningún experto en el tema, me gusta muchísimo y le dedico mucho tiempo de lectura y de investigación, estudio y de ver videos y así. Este, pero justo es eso, o sea, de repente me topo con que no se puede dialogar sobre el tema, este, porque queremos que esto que nosotros conocemos sea sea la verdad aceptada. O sea, entendemos la conversación como donde sí se consiga el fin que nunca se consigue en los debates, que es el persuadir a otra persona de tener un pensamiento distinto al que tiene. Esa es la provocación que tiene un debate, no es la finalidad de un debate, pero como parece así ser y así entendemos que es, siempre buscamos que nuestra opinión se imponga sobre las otras que reconocemos como contrarias u opuestas, ¿no? Entonces, pues eso no llega a nada, porque a nadie nos gusta que nos digan que estamos mal, sin que nos expliquen bien por qué estamos mal. Entonces, pues sí, vamos a avanzar a este tema
de entender mucho más que hay otros fandom, porque para allá va el mundo muchísimo más, o sea, ya no, hace varios años que ya no nos pueden encapsular en una misma cosa. Eso es tema para otro podcast. Que pues no, o sea, digo, este podcast sí lo puse acá en YouTube porque pues sí tiene que ver con el canal, ¿no? Pero el otro que quiero hacer ¿sobre qué? Quiero hacer un podcast sobre fandom, así, tal cual, como que todo lo que quiero expresar, que implica, siento que el mundo va hacia allá, por lo menos la mercadotecnia ya está allá hace tiempo y se caracteriza básicamente por estar antes de que el resto llegue. Entonces, pues sí, nos tenemos que entender como que hay muchísimos gustos, hay muchísimas posibilidades de opciones, así como hay un montón de cosas que dejé en el tintero. Por eso no me gusta hacer guiones, porque se me quedan un montón de cosas que ya no voy a poner en otro podcast y que se pierden para siempre y que pues nada más, nada. Entonces, pues así, muy bonito. Entonces, así fue. Cuicuilco, Teotihuacán, Cacaxtla, Tula, Tenayuca, Texcoco, Azcapotzalco, Tenochtitlán, Nueva España, Distrito Federal, Ciudad de México. El mismo lugar geográfico, distintas migraciones, que si podemos echarle un ojito. Y justo esta imagen, ¿no? O sea, al centro de la Ciudad de México, vemos que la gente no va a dejar de llegar y que las culturas no van a dejar de mezclarse y que siempre va a haber alguien que quiera juntarlos a todos para sus propios fines. Hace 500 años los hospedaron en el palacio de Axayacat, que hoy conocemos como el Palacio Nacional. Entonces está un poco extraño, ¿no? El paralelismo, sin entrar tanto en política. Entonces, pues eso quería esta noche, hablar 1 hora y media, casi casi, escuchando cumbiecitas. Creo que hubiera puesto más canciones en esa lista para no repetirlas 3 veces. ¿Qué más? Espero que no se me haya quedado algo súper importante. Bibliografía. Hay mucha bibliografía en este país. Búsquenla. O vean un video. Es que no sé. Muchos documentales que vi como que oficiales y tienen un montón de posverdad y pues no. Y no es un espacio abierto a la discusión de ello. Pero bueno, ¿qué iba? Mi bonita diapositiva de despedida. Yehishkwich. Yehishkwich. Eso es todo. Tlazocamati. Macualiochtli. Pues sí, nada. Muchísimas gracias por escucharme o no escucharme hasta aquí. Vamos a ver cómo funciona acá en YouTube. Igual y me muevo para acá. O no. Muchas gracias. Disculpen la María Luisa alrededor de mi imagen. Pero pues tenemos que vivir con eso. Otra vez Tlazocamati. Macualiotli. Es un disco podcast by un tal Choc. Yo soy un tal Choc. Adiós.